detalles para que este domingo pueda elegir presidente del gobierno. Esta mañana se ha presentado el dispositivo en la provincia, donde este fin de semana estarán abiertas casi 1 millar de mesas en más de 300 colegios electorales. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Una de las novedades de esta jornada del 20D es el aumento del voto por correo, entre otras cosas por las facilidades que se le han dado a las personas que tienen y que han querido elegir esta opción. Tienen incluso hasta mañana para depositar su voto en cualquier oficina de correos. Comenzamos. Hoy se ha presentado el dispositivo electoral, todos los datos que van a acompañar a esa jornada del 20D, de los que les vamos a hablar en unos minutos, en una jornada en la que además vamos a hablar de ese cara a cara que tuvimos anoche aquí en directo en Onda Jaén, pero nos vamos a detener también en otros argumentos informativos. Dani Llana, buenos días. Buenos días, Marta, así es, porque hoy tenemos cantidad de cosas que contarles y lo vamos a hacer en unos minutos, aunque eso sí, en algunos casos también lo que vamos a hacer es detenernos con más tranquilidad. Por ejemplo, lo vamos a hacer en el barrio de Las Protegidas y más en concreto en el bloque 1060 José Antonio, que está atravesando un momento muy complicado, y es que en este caso, en estos momentos, es el que presenta más deterioro de todo este barrio, y desde la catalogación que realizó la Junta, todo este bloque ha sufrido un proceso de degradación que está afectando seriamente a los hogares de los vecinos, que en algunos casos ya están amenazando ruina. Hartos de esta situación han anunciado movilizaciones. Hoy, en apenas unos minutos, van a estar con nosotros para contarnos qué soluciones se plantean a una situación que está ya más que enquistada. Y vamos a hablar de otras noticias más positivas, porque Jaén se mueven, los creadores de Jaén se mueven. Nos vamos a acercar hasta la institución ferial, porque desde hoy, en la jornada de hoy, en ese punto de la ciudad, se reúnen los mejores creadores, creativos de nuestra ciudad, en diversos diversos ámbitos, en el encuentro que se llama Entre Artes y que alcanza ya su segunda edición. Hoy vamos a traernos, va a estar con nosotros vamos a traer un trocito de lo que está sucediendo en este momento en la institución ferial. Van a estar por aquí Juan Montoro, conocido como el Creata, y, si el tiempo no lo impide, David Navarro, uno de nuestros mejores humoristas. Y por supuesto, ya lo saben, estos días estamos dejándonos influir por el espíritu navideño que también está llenando el plató de hoy Jaén, no solo con nuestro árbol de Navidad que tenemos aquí a nuestro lado, sino también con muchos de los temas que les estamos comentando. Por ejemplo, bueno, pues ya lo saben, esos belenes, esos recorridos que estamos haciendo por nuestra capital, aunque también, por supuesto, los próximos días vamos a celebrarlo, y como ya es tradición, comiendo y bebiendo. Pues para que esos excesos que cometemos estos días no nos causen estragos, hoy nuestro dietista de cabecera, José Manuel Rodríguez, va a estar con nosotros para darnos unos interesantes consejos para que disfrutar de estos manjares que tienen en pantalla no nos cause luego ningún perjuicio. Y seguiremos hablando de Navidad, y en este caso nos vamos a acercar a aquellos que van a pasar una Navidad diferente porque tienen que estar, por ejemplo, ingresados en el Hospital Materno Infantil, pero que no por ello tienen que dejar de disfrutar de la ilusión de la Navidad. Nos vamos a acercar hasta este hospital porque allí hay un árbol muy especial donde padres y niños están plasmando sus deseos para estas fiestas. Está instalado en la tercera planta de este centro materno infantil y nosotros nos hemos acercado hasta allí para poder plasmar también nuestros mejores deseos para estos pequeños y sus familias. Bueno, pues como siempre, una jornada, una edición de Hoy Jaén plagada de noticias, en la que tenemos que volver a hablar. Ya saben, quedan muy pocos días para las elecciones generales, tenemos que hablarles de ellas. En primer lugar, de ese cara a cara intenso donde los haya, que se vivía aquí en Onda Jaén en la noche de ayer. Pero como siempre nos vamos hasta nuestra mesa de informativos, allí la actualidad manda, allí vamos a hablarles de diversos asuntos, también nos acercaremos a la polémica, a la situación complicada y delicada que están viviendo los vecinos de Las Protegidas. Pero Dani, como siempre, nos acercamos por orden, en primer lugar, a nuestra cita con los espectadores.
repasando los datos de la encuesta de ayer y recordando también nuestras direcciones. Efectivamente, nosotros vamos rápidamente a echar un vistazo a las redes sociales. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros con las vías tradicionales, correo ordinario, teléfono, también por supuesto con nuestro correo electrónico, que es bien sencillo, hoyjaen@ondajaen.es, y en este caso pues también vamos a estar pendientes, como siempre lo hacemos, de las redes sociales. En este caso ya saben que a través de nuestra cuenta de Twitter nosotros lanzamos cada día una encuesta. Enseguida vamos a estar ya con la encuesta del día de hoy, pero vamos a repasar en primer lugar la del día de ayer. Recordamos también que abriremos hashtag enseguida, hoyjaen29, para que puedan comentar todo lo que desean sobre este programa. Y ayer les preguntamos por un asunto que enseguida vamos a analizar en esta mesa de actualidad, respecto a ese conflicto por el Santuario del Cabezo. Les preguntamos, ¿quién creen que tiene ustedes razón? Bueno, pues la verdad es que está la votación muy empatada. El 53% de ustedes piensan que la cofradía matriz, mientras que el 47% piensan que los que tienen razón, por el contrario, son la Orden Trinitaria. Bueno, y un asunto que además, Dani, nos comentabas que ha tenido muchos votos, una encuesta que ha interesado mucho y que, bueno, mucha repercusión en los comentarios también, y que está un poco equilibradas las opiniones. Continuamos, seguimos hablando de más asuntos, nos centramos en primer lugar en ese cara a cara, en ese debate electoral que pudieron seguir en directo aquí anoche en Onda Jaén Radio y Televisión, frente a frente, José Enrique Fernández de Moya y Micaela Navarro, los cabeza de lista, los número 1 por el Partido Socialista y el Partido Popular al Congreso de los Diputados. En medio, como siempre, ya la ven, a nuestra compañera Manoli Segura, encargada, Dani, de moderar un debate que estuvo bastante tenso. La verdad es que, a pesar de que las intervenciones estaban cerradas y plasmadas con tiempo, tuvo momentos de bastante intensidad. Hemos recogido algunos de los más destacados precisamente por ese cruce de declaraciones entre ambos cabezas de lista. Profesiones que, digamos, no tienen un trabajo físico pueden estar sin pagar impuestos, mientras que un fontanero, un albañil, un trabajador del campo, esos, como tienen un esfuerzo físico, que sí tienen que jubilarse antes, y esos no aportan nada a la sociedad. La misma demagogia de siempre. No, señor. Habrá límites temporales de renta. Perdone usted, ¿cómo que demagogia? Habrá demagogia la suya. Demagogia la suya, demagogia la suya, no mientas, permanentemente. No, si yo no quiero asustar a nadie. Si habrá límites de renta. Señor Fernández de Moya, a usted le gustan las entrevistas, entonces no sé por qué venimos a un cara a cara, porque mientras usted habla yo me tengo que callar. Y cuando yo hablo usted interviene cuando quiere. Derecho que yo sé que a usted no le gusta, porque usted se fue a los tribunales incluso en la ciudad de Jaén, porque se negó a aplicar la ley de dependencia. ¿Dónde estaba usted cuando era consejera? ¿Dónde estaba usted cuando era consejera y el PSOE desviaba el dinero de la dependencia y no lo pagaban los dependientes? 3 millones de euros. ¿Dónde estaba usted? Que tuve que pagar con cargo al plan de pago a proveedores. ¿Dónde estaba usted, señora Navarro? ¿Dónde estaba yo? En la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, a la señora Peñalver desviándose mandando dinero a los ayuntamientos para que prestaran dejando a los mayores abandonados en la ciudad de Jaén, dejándolos abandonados. Abandonados los dejó usted cuando se negó a prestar la ayuda a domicilio. Si queréis, y el PSOE desviaba el dinero de la dependencia y usted miraba hacia otro lado. Fernández de Moya, por favor, respetemos los tiempos y las réplicas. Comenzamos el... Pues ya lo han podido ver, los momentos quizá más tensos del debate de ayer, aunque en este caso, bueno, pues hoy ya ha llegado un poco la calma. En cualquier caso, destacar el papel muy activo, eso sí, a pesar del poco caso que le hicieron de nuestra compañera Manoli Segura, que poco tuvo que ver con el que tuvo el pasado lunes Manuel Campo Vidal. Bueno, pues nosotros continuamos, seguimos hablando de esa próxima cita del domingo que tenemos todos con las urnas, una jornada que nos deja muchos datos sobre la mesa. Hoy se ha presentado el dispositivo electoral, que como saben siempre se coordina desde la subdelegación del Gobierno. Datos que tenemos sobre la mesa, que 533.744 jienenses están llamados a votar este próximo domingo, y también, Dani, ese aumento del voto por correo, 16.283 jienenses al día de hoy, porque esta cifra todavía puede aumentar de cara a mañana, que es esa fecha límite para votar por correo, una cifra muy superior a las 12.000 personas que eligieron esta opción en las pasadas elecciones. Efectivamente, hay que recordar que serán casi 1.600 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que velarán por la seguridad de ese 500.000 de electores. En este caso habrá 879 guardias civiles, 276 policías nacionales y 439 policías locales. Precisamente hace unos minutos acaba de terminar la rueda de prensa en la que Juan Lillo presentaba este dispositivo y comentaba lo siguiente.
Decirle que este año ha subido de manera importante el voto por correo. En España van a ser casi 800.000 los votantes que van a ejercer su derecho al voto por correo, y en la provincia de Jaén pues son 16.365 las solicitudes presentadas y las aceptadas de 16.282. Ha habido 83 que se han denegado por defecto de forma, ¿no? Así que también decirles que aunque los plazos estaban marcados de antemano para votar por correo, ya con fecha que había terminado, pero por decisión de la Junta Electoral Central el plazo se ha prorrogado hasta mañana viernes a las 2 de la tarde. Bueno, pues esos son algunos de los datos que nos llegan de esta jornada electoral. Ya saben que aquí en Onda Jaén, también hay que repasarlo, Dani, tendrán un programa especial para seguir cómo se va desarrollando y cómo se desarrolla esa jornada durante todo el día. Empezará nuestra compañera Manoli Segura a partir de las 8 de la tarde, pero sí que podrán encontrar ahí un resumen de todo lo que ocurre desde que se abren los colegios electorales en nuestra ciudad hasta que se cierren, por supuesto, recuento de votos, resultados y también pues la repercusión que tengan las reacciones de los partidos políticos una vez pues ya se conozcan esos datos. Efectivamente, nosotros estaremos muy pendientes de todo ello. Queda ya muy poquito de campaña. Recuerden, el próximo sábado tenemos jornada de reflexión, pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar de asunto y hablarles de ese conflicto que se ha presentado en la diócesis de Jaén entre la Orden Trinitaria y la Cofradía Matriz. Precisamente aquí tenemos la última hora que se producía ayer por la noche. Este es el documento, que pueden ver, ese decreto que ha promulgado el Obispado de Jaén, en el que el obispo primero cesaba de sus funciones a la actual Junta Directiva de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza y posteriormente nombraba comisario de la cofradía a don Ramón Colodero Saperas, de la ciudad de Andújar, en una comisión que también estaba junto con una comisión en la que también está Francisco Juan Martínez Rojas, como en este caso es vicario general de la diócesis, Francisco Fuentes, Carlos Pulido Palomino, Óscar Meléndez García Quintana y Juan Francisco Ortiz González. Esta diputación va a continuar en sus funciones mientras no se opongan o no se presente un nuevo proceso electoral. Recordamos que además esta medida se toma después de dos reuniones mantenidas los días 5 y 14 de diciembre, en las que se comprobaba que era imposible llegar a un entendimiento con la Junta de Gobierno de la Matriz. Según explicaba ayer Francisco Juan Martínez Rojas, se solicitaba retirar el expediente de inmatriculación del santuario y evitar así tener que tomar esta medida tan drástica. De este modo se produce, como ya le venimos contando, la intervención de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, eso sí, además, por segunda vez en su historia. Ayer, precisamente, el vicario general de la diócesis, Francisco Juan Martínez, daba explicaciones acerca de este proceso que se ha tomado, un proceso al que desde el Obispado de Jaén no se quería llegar, pero que finalmente, bueno, pues según aseguran, se han visto abocados. Antes no ha quedado un poco más remedio ante ese agotamiento de la vía de diálogo que tomar esta resolución, que como digo no es la primera vez que ocurre ni en esta cofradía ni en otras, y es una solución temporal para regularizar la vida de esa asociación pública de fieles. Ellos, el argumento que tienen es que la cofradía ha estado en posesión inmemorial en el santuario. El santuario pues es propiedad de la cofradía, ¿no? Claro, hay que matizar ahí muchas cosas porque el derecho de propiedad es un derecho que aparece en el Código Civil español del 19, no recuerdo ahora mismo, como tal. Antes lo que había era una posesión inmemorial. Hay actos de jurisdicción episcopal, intervenciones del obispo del primer momento, y el mejor ejemplo que tenemos es que la documentación, gran parte de la documentación de la cofradía tenemos aquí en el archivo de la catedral, ¿no? Porque siempre, digamos, aparece una vinculación especial por la notoriedad que tenía la devoción a la Virgen de la Cabeza. No olvidemos que es la romería más antigua de España, desde el siglo XIII, ¿no? Entonces, digamos que lo que a partir de la documentación que ellos presentan del derecho de patronato, una cosa es el derecho de patronato y otra cosa es el derecho de propiedad, ¿eh? El derecho de patronato se lo reconoce el obispo don Alonso Suárez, y luego el Papa León X y Julio III era presentar al sacerdote que tenía que atender el culto en el santuario. Sacerdote que en algún caso, como aparece en la documentación, si no cumplía con sus funciones, el obispo lo podía remover perfectamente. Como bueno, hoy el derecho está más ajustado, también podría hacer hoy, ¿no? Entonces esa es la argumentación que ellos presentan. En el catastro está a nombre del obispado.
quedado bastante claro con las palabras que podíamos escuchar en la jornada y en esa rueda de prensa que tuvo que convocar el obispado para dejar clara esta situación. Efectivamente, y nosotros vamos a centrarnos ahora en otro punto de la ciudad que está relativamente cercano al obispado, como es la residencia Fuente de la Peña, que hoy va a realizar su acto de apertura oficial después de su reapertura ya de forma oficiosa desde el pasado mes de octubre. Y es que ya lo saben, después de las obras que allí se ejecutaron, los ancianos residentes en la misma se han ido trasladando durante los meses precedentes para que ya en este fin de año puedan estar en la que consideran como su casa. Después, eso sí, Marta, de haber hecho unas costosas y muy importantes obras en ese lugar. Hasta 2,5 millones de euros han tenido que gastar, han tenido que invertir, en este caso los cooperativistas, que han tenido que pedir un crédito bancario para sufragar el coste de la reparación de los importantes daños estructurales que presentaba este edificio, una residencia la más grande de la capital, que abría sus puertas en febrero del año 2007. Apenas 2 años después de su apertura aparecían esas primeras grietas en el edificio que despertaban todas las voces de alarma, problemas que además se fueron agravando con el paso del tiempo. Bueno, pues de esta manera hemos hecho un repaso a las noticias más inminentes, a cosas que están ocurriendo en este momento, que han sido titulares, portada en las últimas horas. También han sido protagonistas los vecinos de las protegidas, con los que vamos a hablar en unos minutos. Ahora nos acercamos a la previsión meteorológica. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ascenso. Así es como se presenta esta jornada de jueves, jornada de mercadillo, compañeros, no lo olvidéis, y penúltima de la campaña para todos nosotros, también eso hay que recordarlo. Bueno, pues vamos a tener una temperatura máxima en esta jornada de 21 grados y una mínima de 11 grados centígrados. Se va notando, sobre todo se va a notar bueno, pues a las horas centrales del día, y el viento va a soplar flojo, incluso en calma va a estar a lo largo de la jornada. Un día estupendo, de jueves. Y les decíamos que los vecinos de las protegidas también son protagonistas, son noticia en las últimas jornadas de una manera especial, porque ya lo anunciaban, van a seguir agotando todos los cauces legales para, en la medida de lo posible, poder subsanar, solucionar o al menos hacer menores los perjuicios que están sufriendo en torno al estado deteriorado de sus viviendas. Los vecinos, además, especialmente aquellos que viven en el bloque 1060 de esta zona, los más deteriorados, van a presentar un recurso contencioso administrativo para exigirle a la Junta de Andalucía que cumpla con su compromiso, con el compromiso que ya adquirieron con estos vecinos de rehabilitación integral del barrio. Para hablar detenidamente de este asunto, nosotros estamos con Juan José Torres, es el presidente del bloque 1060. José Antonio. Juan José, muy buenos días. Buenos días. Y también tenemos al administrador de este grupo, que es José Luis Villagrán. Buenos días también. Buenos días. Bueno, que no se rindan, que a pesar de los varapalos, de cómo en este caso ha ido sucediéndose los recursos, las sentencias, ustedes van a seguir en los tribunales, en este caso con un nuevo recurso en el contencioso administrativo, para que al menos les arreglen las viviendas, ¿no? Sí. En primer lugar, quiero agradecer o dar las gracias a Onda Jaén por darnos esta oportunidad de poder expresar ante el pueblo de Jaén, porque hay mucho malentendido cuál es la realidad de la situación. Mira, en 5 minutos voy a explicar brevemente. En primer lugar, quiero decir que para mí es fundamental en la persona humana varios temas, como son la salud, el trabajo, una vivienda digna, que lo reconoce así la Constitución, y una vivienda habitable. Pero resulta que nosotros, como en el barrio de las protegidas y en el grupo 1060 al cual representamos nosotros, pues hay personas muy mayores, más de 80 años, y el bloque ha cumplido 70 años últimamente, pues está en muy mal estado. Hay personas mayores que están condenadas hasta que se mueran, por desgracia, a carecer de ascensores y las medidas básicas de cualquier vivienda, de accesibilidad, etcétera, etcétera, o habitabilidad, de
poder bajar las escaleras y están prisioneras en sus casas hasta que les llegue la muerte. Esto es una desgracia y a mí me gustaría que los políticos de verdad, si tuvieran allí una madre, una hermana o una abuela, veríamos a ver qué es lo que hubieran hecho. Entonces, al carecer, son pensionistas de este poder adquisitivo, pues resulta que nuestra comunidad y las adyacentes, pues se le íbamos a dar a una empresa constructora no para negociar, como es malentendido que hay en el pueblo de Jaén, o quieren algunos políticos dar a entender que queremos nosotros especular. No, nosotros no queremos especular. Como dice la Constitución, queremos una vivienda digna, habitable, que es lo que están todo el mundo diciendo hoy día, y las leyes y nuestra Constitución. Pero ¿cuál será nuestra sorpresa? Que nosotros nos íbamos y a los 2 años volvíamos y nos iban a dar una vivienda digna acorde al siglo XXI que vivimos. No queremos lujo ni nada, sino una vivienda habitable. Pero las intrigas políticas, porque muchas veces me pregunta la gente, ¿por qué dice que somos víctimas de los partidos políticos? Sí, porque cuando nos iban a dar nuestra vivienda nueva a los 2 años, o hubo algún partido político, y lo voy a decir quién es, yo no tengo por qué esconderme, y además me dijo un vecino que ha muerto hace poco, el pobre de allí, de las protegidas, que decía, mientras yo crea que me asiste la razón, no voy a dejar de ser una mosca cojonera, y perdonadme la expresión. Y mientras yo crea que me asiste la razón, voy a decir lo que me dijo mi amigo Enrique. Entonces, por las insidias políticas que hay hoy día, para que no se apuntara un tanto que en aquellos tiempos gobernaba el partido, vamos, el que hoy es alcalde, vamos, el Partido Popular de Jaén, pues entonces el Partido Socialista, para que no hubiera y se apuntara ese tanto, pues cometió el gran error político de encuadrarnos, gracias vamos a ver, a su Consejería de Cultura, como patrimonio histórico andaluz. Y nos metieron en una cosa más documomo, con lo cual estamos inscritos como si fuéramos un monumento, Yo de verdad digo muchas veces, mira, a ver ahora cuando la catedral, si por una vez no hacen patrimonio de la humanidad, el bus turístico lo pasean por allí por las protegidas para que vean los turistas el monumento tan grande que las protegidas. Nos metieron allí y salió una proposición de ley en febrero del año 2009, en la cual firmó Juan Espada, el futuro no, el alcalde de Sevilla hoy día, que entonces era el consejero de la vivienda en aquellos tiempos, hoy de Fomento, y salió una proposición no de ley, con el voto en contra del Partido Popular, como es normal, y con el voto afirmativo, apoyando esta moción de hacernos patrimonio de la humanidad, como digo yo, dentro del catálogo histórico andaluz, como un monumento, con el voto a favor del Partido Socialista e Izquierda Unida. Como nos habían hecho, diríamos, esta gamberrada política, pues resulta que ellos mismos sacaron esta proposición no de ley y libraron 24 millones de euros, 6 para cada grupo. A nosotros, el grupo 1060, nos correspondían 6 millones para realizar una rehabilitación integral de nuestras viviendas. ¿Y ese dinero ha llegado? A cambio de esa gamberrada política, por no decirlo, o esa injusticia política. Por eso somos víctimas de los partidos políticos. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que pase un año, otro año, llevamos días con futuras promesas que no son realidad. El estado es deplorable, estamos asustados. Hace un año o 2 estuve aquí sentado con vosotros, con lo cual hubo varios derrumbes. Estamos muy asustados. Miren ustedes lo que ha pasado hace poco en el barrio Carabanchel en Madrid. Acabamos de pasar una grieta y tal, y saque de un edificio. Ahora están buscando culpables. Y esto va a pasar aquí. Estos políticos no van a hacer caso cuando haya una desgracia humana. Yo quería preguntarle, Juan José, porque según tengo entendido yo, y si no me corrijo, ni siquiera ustedes pueden hacer, es decir, no le dieron el dinero para arreglar, pero ustedes ni siquiera pueden hacer esas reparaciones a costa de su propio bolsillo, porque además la Consejería de Cultura tampoco se lo permite, ¿no? Correcto, pero aparte, este mes pasado asistimos José Luis Villagrán, nuestro administrador, y yo como presidente, al Parlamento de Andalucía, y le hicimos al consejero de Fomento, don Felipe López, de aquí de Jaén,
la pregunta que cuando pensaba rehabilitar las viviendas protegidas. Y efectivamente, él reconoce que sí, que había salido una proposición no de ley en el año 2009, en que empezaban nosotros, porque era lo que estamos en peor estado, de esos 6 millones de euros, pero aquello se había dilatado en el tiempo, nos había pillado la crisis económica, y esa partida presupuestaria de 6 millones de euros nuestros, o de 24 de todo el grupo, se la habían gastado en otros temas más preferentes, dice este señor, o sea que lo reconoce. Hace poco ha estado aquí visitando al antiguo alcalde de Jaén, José Enrique Fernández, y vinieron a hablar precisamente de un tema que le preocupaba bastante, del campo de fútbol que tiene grietas y del famoso tranvía de Jaén. Pero, señores, por lo visto el tema de las protegidas no era tan importante para ellos. Quieren solucionar ese tema, pero el que ellos no han metido, sin nosotros pedirlo, no quieren saber nada. Y entonces, tanto como don Rafael Valdivieso, que es el delegado provincial de aquí de Fomento este año, como don Felipe López, como consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, no quieren saber nada de la vivienda protegida. Entonces nosotros por eso decimos que somos víctimas de los partidos políticos. Y yo sí hago un llamamiento a la ciudad que esta tarde no apoye a las 7 de la tarde. Pero sí le quiero decir que por favor, que ellos los que no han metido en este tema, ellos, y estamos atados de pie y mano, si no piensan descatalogarnos, que nos rehabiliten. Y si no, que nos descataloguen y nosotros nos buscáramos la vida como cualquier ciudadano. Entendemos, Juan José, que quiera tomar la palabra porque usted es vecino de la zona, está sufriendo en su carne, ¿no?, y la de sus vecinos todo este asunto. Y yo creo que ya la radiografía de cómo hemos llegado aquí está más o menos hecha, y ahora me gustaría preguntarle a José Luis, lo primero, bueno, las movilizaciones que se van a llevar a cabo esta tarde y cuál es la situación a día de hoy en el bloque 1060 José Antonio. ¿Amenaza, ruina? Muy bien, pues efectivamente la comunidad, cumpliendo con su deber, solicitó a un perito independiente el informe de la ITE, obligatoria a todos los edificios de más de 50 años, en este caso este edificio tiene ya más de 70 años. El perito independiente dictaminó que efectivamente el edificio se encontraba en un estado, los 14 bloques que componen el grupo 1060 José Antonio se encuentran en estado ruinoso, tanto es así que recomienda el desalojo por peligrosidad de todos los terceros pisos y aparte el vallado de todo el perímetro del grupo 1060 José Antonio, las 4 calles y la plaza de las Pastiras. Entonces, el ayuntamiento, siguiendo esas recomendaciones del perito independiente, pues nos ha enviado una orden de desalojo como medida cautelar de todos los terceros pisos. Es decir, que ahora hay más o menos unas 30 familias pendientes de no saber dónde van a ir. Y además, si entiendo, si se vaya el perímetro, ¿cómo pueden acceder los que viven en los primeros o en los segundos a sus viviendas? Bueno, vallarán el perímetro y supongo que harán algún tipo de acceso, porque también hay que, por lo visto, nos han ordenado los balcones, hay que protegerlos de alguna manera para evitar derrumbes, porque está habiendo derrumbes. Yo entiendo que evidentemente no es lo mismo la catedral, que aspira a ser patrimonio de la humanidad, que una figura de catalogación como este catálogo general de los bienes, el Docomomo, etcétera. Pero si es un bien histórico, patrimonial de todos los andaluces, ¿por qué se va a dejar que se caiga? Porque efectivamente, eso es un poco la sensación que tenemos todos los vecinos y que me transmiten a mí todos los días en la oficina, es que a los responsables que han catalogado este grupo de viviendas y todas las protegidas, parece que no son sensibles a que en esos edificios viven personas. Es decir, es un monumento en el que viven personas. Entonces, ¿qué prefieren? Que sea un monumento vacío porque está en estado ruinoso y que esas personas se vean en la calle, personas mayores, gente sin recursos, etcétera, que se vean en la calle siempre para proteger un monumento. Entendemos que la administración tiene que llegar a un punto, pero hay un punto en que ya no es razonable. Cuando tú has catalogado algo y lo que estás perjudicando a más de 300 familias y estás echándolas a la calle, pues realmente ahí la administración entendemos que debe de tomar una medida hacia un lado o hacia otro, hacia la descatalogación o hacia la rehabilitación prometida. Claro, José Luis, porque además los vecinos estáis en una encrucijada, porque por una parte no os dejan rehabilitar, por otra parte la administración no rehabilita, no invierte, por eso os habéis metido en este recurso. Me gustaría puntualizar este tema de que no nos deja rehabilitar. No? La administración sí nos deja rehabilitar siempre que sea con un seguimiento de sus técnicos y con un plan de rehabilitación que ya ellos mismos establecieron, que supone para nuestro grupo alrededor de 6 millones de euros.
Entonces, no es que no nos dejen. Tenéis que rehabilitar con sus condiciones, digamos. Efectivamente, sus claro, es como rehabilitar un monumento. Se eleva, claro, no es hacer una... Bueno, también estamos hablando de que como se ha dejado pasar tanto tiempo, ya no es una obra menor, digamos, ya hay que ir desde el fondo, y en ese sentido, o invertís vosotros esos 6 millones de euros, que me imagino que no los tenéis, pues como la mayoría de los vecinos. Hicimos el cálculo hace poco y corresponde más o menos a unos 60.000 euros por vecino. El rehabilitar las viviendas. Pero por otra parte, entendemos que tenéis expediente de estado de ruina que han tenido que desalojar a los vecinos, por tanto estáis en una situación que ¿qué hacen los vecinos? ¿Qué hacemos? Ahora mismo nos encontramos una encrucijada, porque por un lado ya se ha dicho en los medios que nosotros pusimos una demanda para procurar conseguir la descatalogación. El Supremo no nos ha dado la razón, con lo cual seguimos catalogados, y por otro lado entonces estamos condenados a rehabilitar. Podemos rehabilitar, pero es que tenemos una orden, que es lo que Juan José está explicando, una orden en firme firmada por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Vivienda en ese momento, en 2009, en la que establece la rehabilitación de las protegidas y se le asigna una partida presupuestaria concreta, con lo cual la obligación de rehabilitar sigue siendo de la Junta de Andalucía. Y lo que la Junta de Andalucía debe de explicarnos, y por eso se ha interpuesto este recurso contencioso administrativo, es porque esa orden, que es una orden firme, un acto administrativo firme, no se ha llevado a cabo y sigue sin llevarse a cabo. A mí me gustaría brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo del todo, dos cuestiones. La primera de ellas, estamos hablando de un monumento, entre comillas, en el que viven personas y, por ejemplo, los monumentos o las viviendas están sujetas a otras leyes, otras normativas. Por ejemplo, el 1 de enero de 2017 es obligatoria la instalación de ascensores. ¿Cómo casa eso con el mantenimiento de la estructura del edificio? Como usted comprenderá, la comunidad, los ascensores es muy importante, como ha explicado antes Juan José, pero la comunidad antes tiene que procurar que su edificio no se le caiga, que los tejados no se le caigan. Hay un bloque que es Virgen de la Cabeza número 4, que tiene 2 grietas bestiales, grandísimas, en los muros, y que realmente los técnicos ya nos han dicho que hay peligro de derrumbe de ese bloque. Entonces, por supuesto que nos encantaría poner ascensores y estaban dentro de este plan de rehabilitación. Pero primero hay que asegurar la estructura de los edificios y hacer unas viviendas habitables. Y después poner los ascensores, que además es una de las acciones que la Junta contemplaba en su plan de rehabilitación. ¿Y si se cae la vivienda, de quién es la culpa? Eso es lo que no sabemos. Nosotros queremos que será la Junta de Andalucía porque está incumpliendo sus promesas durante 10 años. O sea que aquí no pueden decir, mire, es que las autoridades desconocían. Llevamos 10 años dando ruedas de prensa en radio, televisión, etcétera, etcétera, y esto ya es demasiado, ya esto es lo que decíamos antiguamente, el catón, así de grande de documentos, pero estos señores, por lo visto, no se hacen una idea de la peligrosidad del tema, se lo están dejando ahí pasar, hay dinero para lo que ellos quieren, pero para lo que ellos no han metido, por lo visto no les interesa por ahora. Entonces así llevamos 10 años. Que realmente hay muchos vecinos que de verdad viven en sus pisos porque no tienen otro sitio donde ir y viven con miedo, pero todos los días huyen o escuchan crujidos, salen a la calle y ven las grietas y realmente ven una grieta de ese tamaño y de verdad viven con miedo, con el miedo de que un día realmente se le caiga. Y esto Juan José muchas veces ha puesto el ejemplo. Es como cuando se pide un semáforo en una calle porque los vecinos se dan cuenta de que es necesario. Hasta que no muere alguien y le pilla un coche, no se coloca el semáforo. Pues es la sensación que tenemos en las protegidas, que la Administración, hasta que no pase algo grave, no va a tomar medidas porque da la sensación de que no son conscientes de la situación real de estos vecinos. A mí, perdóname un inciso, a mí lo que me pone ya nervioso de verdad, mirando por nuestros vecinos, por las personas mayores, y del engaño tan grande, es que yo no me explico. Le digo, mira, si esto lo hubiera negociado, porque te digo yo, un contratista de estos que han desaparecido, de estos que engañaban al público, pero precisamente que sea la institución estatal, Junta de Andalucía, PSOE, que es la que está gobernando Andalucía, que sea el Estado el que me está a mí engañando, por no decir otra palabra más, porque estamos en hora matinal. Eso es lo que a mí me llama al cielo, pero ustedes como son estatales y es el gobierno que me dice una cosa, que me va a dar 6 millones por la cosa que me ha hecho, de declararme monumento, y va a procurar que se caiga la vivienda, y ha salido hasta en el Parlamento y hay una orden, etcétera, etcétera, y me dice el consejero que se han gastado los dineros en otro sitio. Si yo puedo decir que se han gastado nuestros dineros, hay un barrio que yo, de verdad, es de los pocos que están luchando, se rehabilitó hace 2 años, a mí me decían que no teníamos partida presupuestaria, claro, yo no puedo manejar las partidas presupuestarias, son los políticos, y sin partida presupuestaria ni nada,
Han rehabilitado un barrio entero, pero encima ahora han librado cerca de 2 millones y pico de euros para seguir rehabilitando. Y me dice a mí el delegado provincial, es que mis tejas me las arreglo yo, sí señor. Pero, y esas tejas que también hace más de 30 años que están hechos los edificios, que ya no son públicos, sino que son privativos, como que hay dinero para ellos y para ellos no. ¿Cómo que coges mi dinero y lo gastas aquí? Me llama la atención esa afirmación. Sí, no, en cualquier caso. También esto es lo que produce también esa falta de sensibilidad por parte de la administración. No, que hay ciudadanos de primera, de segunda. No, pues que luego llega también a confrontaciones que no tiene por qué haberlas entre vecinos de la misma ciudad. Cosas que nosotros agradecemos. Cosas que se deciden en Sevilla, que bueno, en este caso el consejero sí conoce la ciudad de sobra, pero hasta ahora se deciden en Sevilla, tal vez no conozcan parte ni siquiera de la ciudad de Jaén y están produciendo incluso enfrentamientos dialécticos, digamos, pero malestar, digamos, entre los vecinos de Jaén, de un barrio que le dan, al fin y al cabo, lo que se merece un barrio, que es un barrio antiguo que se rehabilite, a otro que pide lo mismo y que pasan los años y ahí sigue. Y hablábamos también, quería apuntar, no solamente el peligro de ruina, que llega, de derrumbe, pero hay que también ser muy sensible con la situación, ustedes lo decían, de los vecinos mayores que viven encerrados en su casa, independientemente de que no lo quiera nadie, ¿no? Que pase algo más grave, aunque no lo pase, esos años que están pasando encerrados en su casa, personas de más de 80 años, e imágenes que hemos repasado aquí en muchas ocasiones de unas viviendas en un estado totalmente lamentable. Por ejemplo, tenemos que acabar, José Luis, muy breve. Sí, por ejemplo, al hilo de lo que has comentado, hace poco vino una vecina que tendrá ya unos 80 y pico años y me dijo que su marido había muerto recientemente y llevaba ya 5 años sin salir de casa porque estaba inválido y no podía bajar la escalera y no tenía medio. Había estado 5 años sin salir de su piso. Bueno, pues, lamentable, desde luego. Juan José y José Luis, por último, esta tarde a las 7, como estas situaciones yo creo que son comprensibles por todos, para protestar por las mismas, esta tarde a las 7, ¿dónde? ¿Cuándo? Esta tarde a las 7 en la Plaza Troyano Salaberry, antigua Troyano Salaberry, a la Plaza de las Pastiras. Os esperamos a todos, vecinos de las protegidas, por supuesto, y os esperamos también a todo aquel que se quiera solidarizar con la situación de los vecinos, porque muchos tenemos familia y tenemos amigos que viven allí y somos conscientes de la situación de los vecinos de las protegidas. Por favor, todo el que pueda, que acuda a pedir una solución para las viviendas de todas estas personas, las protegidas. Pues queda dicho, yo creo que no hay que puntualizar mucho más. Desde luego, ya lo saben, Onda Jaén va a estar siempre pendiente de la situación de estos vecinos como de cualquier otro de la capital. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos rápidamente y volvemos hablando de muchos más asuntos.